Buenas tardes, mi nombre es Juan Ramírez. Mi punto a exponer es ondas planas en el medio con pérdidas. Un medio con pérdida existe cuando hay una conductividad. Dicha conductividad puede ser mínima, pero mientras exista, la onda en el medio va a cambiar. Es importante resaltar que existen dos diferencias muy importantes entre lo que son las ondas planas en el medio con pérdidas y las ondas planas en el medio sin pérdidas. La primera sería que la parte imaginaria de la constante de propagación es distinta de cero. Como se mostraría en esta fórmula, en la fórmula de constante de propagación, que está representada por gamma, vemos que la raíz tiene una raíz donde su argumento es la parte compleja, número complejo de W, que vendría siendo los radianes, representado en radianes, o la frecuencia angular, multiplicada por micro, que viene siendo lo que es la permeabilidad o constante magnética. Esto multiplica la suma de sigma, que sigma en este caso representa lo que es la conductividad del medio, más la parte imaginaria multiplicada por la frecuencia angular por E, que vendría siendo la permitividad del medio. Esta a su vez, como dijimos, se divide en dos, una parte real y una parte imaginaria. La parte real alfa, que vendría siendo o vendría a representar lo que es la constante de atenuación, que esta se da, esta mide lo que es esta se da en Neper o en decibeles en el sistema internacional. Mientras que la parte imaginaria beta representa lo que es la parte imaginaria de la constante de fase, que esta se da en radianes. Y es lo que es la frecuencia angular en realidad. Otra manera de diferenciar, existe otra manera de diferenciar, que sería la segunda, sería lo que es la impedancia intrínseca. Mientras que en los medios con pérdidas se presentan en un valor complejo, un número complejo, y los valores en un medio sin pérdidas son muy diferentes. La fórmula de la impedancia intrínseca sería la siguiente, que es esta, donde n representa la constante de la impedancia intrínseca, que va a ser igual a la raíz, donde el argumento vemos que es el mismo que el de la primera, pero la diferencia es que en vez de multiplicar la parte compleja, la dividimos. Esto vendría siendo lo que es la fórmula para poder hallar la impedancia intrínseca en caso de los medios con pérdidas. Una manera de analizar lo que son estas ondas con pérdida o la propagación de las ondas electromagnéticas sería que explican que no tiene pérdidas, pero esto solo sucede si estas están en el vacío. Mientras estas se propagan en un medio material, existen pérdidas, bien sean muchas o pocas. Eso va a depender de los cálculos que se vayan a realizar en ese material. Pero no tendría pérdidas las ondas planas, la propagación de ondas planas, si estas se dan en el vacío. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Daniel y voy a hablar sobre las ondas planas con medios conductores. La separación entre los dieléctricos, los aislantes y los conductores no está muy definida que digamos. El medio, como la Tierra por ejemplo, son conductores que no varían en la frecuencia. Como podemos observar aquí, es una expresión divisora o una fórmula que con ella podemos saber qué material es un conductor, un dieléctrico o un semiconductor. Sigma es la conductividad del medio. W o omega es la frecuencia del angular. Y la E es la permitividad del medio. Cuando hablamos de que los materiales se pueden saber mediante
esta expresión quiere decir que cuando son dieléctricos van desde los 0,001. Es decir, cuando tienen esa cantidad con esta fórmula es un dieléctrico. Cuando es un semiconductor, esto va desde los menos 100, siempre. Van desde los menos 100 para saber que es un semiconductor. Puede ser una cerámica o un vidrio. Mientras que los conductores, ellos van desde mayor a 100. Es decir, que los metales, por ejemplo, son unos buenos conductores, que van desde una frecuencia, se ve que en los espectros, una frecuencia muy elevada. Tal caso es el cobre. El cobre tiene aproximadamente una frecuencia relativa que va desde los 30.000 MHz, con un valor promedio de 3,6 por 9. Es decir, que cuando hablamos de los conductores, cuando son conductores, tanto la frecuencia angular como la E son independientes de la frecuencia. Es decir, que a diferencia de los dieléctricos y los cuasiconductores, estos son independientes de la frecuencia. En las ondas electromagnéticas, cuando se atenúan en los conductores, entre más rápido sea el conductor, mayor es la frecuencia. Siempre ha sido así con los conductores. Con relación a las ondas planas, cuando un material es penetrado por las ondas planas, esta onda plana queda en pequeñas porciones en el conductor. Pero esto ya genera un concepto llamado penetración de las ondas en un conductor. Eso ha sido todo. Gracias por escuchar.